soy el profesor Joan María Senent, que junto con la profesora María Jesús Perales y la profesora Roser Grau hemos desarrollado este proyecto de adecuación y organización de la biblioteca y de la sala de ordenadores del centro de día de Bambay, y al mismo tiempo de desarrollar diversos talleres de informática, de lectoescritura y también de elaboración de productos artesanos que han servido también para empoderar un poco a la población femenina en una región del Senegal como muy patriarcal. El centro de día de Bambay, que existía ya desde hace 5 o 6 años, fue creado por la Asociación Afrocanarias de ACASE, uno de cuyos miembros, que ha sido un poco el enlace en este proyecto, vino hace 4 o 5 años a estudiar a la facultad. Él es Abu Mbaye, estudiante de educación social, también miembro del equipo del proyecto, y que ha sido un poco nuestro enlace con el centro de día. Como decía, el centro de día desarrolla un proyecto que se inició como proyecto de cátedra UNESCO de elaboración de materiales didácticos para ese centro de día. Y en el proyecto nosotros hemos fundamentalmente creado y organizado la biblioteca, la sala de ordenadores creada a partir de una cesión de ordenadores de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, que envió unos 20 ordenadores a Bambay, y al mismo tiempo hemos desarrollado estos talleres de lectoescritura y de empoderamiento de la población femenina. Tanto en nuestra visita a Bambay como en los trabajos que se han hecho desde aquí y que se han llevado allí, se ha intentado potenciar el centro de día, que al mismo tiempo es una especie de centro de servicios para niños, adolescentes y mujeres que viven allá en Bambay. Es una población de la región de Diourbel, en Senegal, donde ahora estamos fundamentalmente ya terminando y evaluando los resultados de este proyecto.